Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Los cardenales juran en la Capilla Sixtina guardar el secreto del cónclave. Un repaso a la historia de los cónclaves. Así son los nuevos cardenales que entran en el club de los electores en caso de cónclave. George Weigel publica su propuesta de prioridades para el próximo papa. Videojuego propone la experiencia de convertirse en papa. El narcotráfico ha convertido a Colombia en un nido de muerte. Un cálido saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este segundo especial sobre el cónclave. La Iglesia sigue expectante con respecto a quién será el próximo hombre que dirigirá o que va a tomar el timón de la barca de San Pedro. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, muy contento de compartir este set de Somos Iglesia, que cumplimos un año produciéndolo aquí desde los estudios de Monte María, y es una alegría poder vivir este momento de iglesia y compartirlo. Mañana estamos a horas de iniciar el cónclave, estamos en cuenta regresiva, un evento que ha suscitado de manera inusual la atención del mundo entero, y que quieren de alguna manera un papa, bueno, dirá el mundo, a su medida, pero nosotros pedimos un papa a la medida de lo que el Espíritu Santo quiera suscitar para la Iglesia y para la humanidad. Padre Carlos, usted decía, esto de la elección de un nuevo papa ha suscitado un interés a nivel mundial, pero tenemos que ser muy concretos en que la elección la realiza es el Espíritu Santo y no los humanos que van a participar dentro del mismo, ¿no? Digamos las dos cosas. Es la acción del Espíritu Santo a través de personas, es como la confección o las escrituras de los libros sagrados. Es la acción de Dios a través de hombres que son inspirados y que se convierten en agiógrafos, autores sagrados de estos textos. Aquí pedimos, y es muy linda una campaña que tal vez organizó la Iglesia Americana: adopte un cardenal, orar por ellos para que sea el Espíritu Santo y reconocer el poder de la oración, una frase que repetía tanto Francisco, pero que sabemos que siempre ha sido así, reconocer que ellos son hombres con miradas eclesiológicas, experiencias personales, historias de vida muy particulares y de iglesia que van a incidir en su opción de decir es X, Y o Z candidato el que debe ser el Papa para este momento de la Iglesia. Padre Carlos, pero no solamente en Estados Unidos, a mi hermana le llegó la fotico de un cardenal y que orar por él. Ella no, obviamente no tenía ni idea de quién era, pero que orara por ese cardenal. Tuvo su origen en los Estados Unidos, pero una campaña que se ha globalizado y que creo que buena hora se acogió. Y pienso que no vamos a estar en el cónclave, no somos cardenales, no tenemos el conocimiento de todos ellos, aunque hay portales muy interesantes. He visto el de una española, Cónclave Informa, además de que he visto páginas oficiales donde se muestra por lo menos en texto escrito la biografía y un poco la semblanza de cada uno de estos cardenales. Pero oramos por ellos para que sea el Señor el que les ayude. No, los admiro, pero no los envidio. Qué responsabilidad elegir papa en este momento de la historia del mundo. Uy, sí, definitivamente sí. Esto del secreto del cónclave como que genera muchas especulaciones, cierto morbo, en fin, muchas cosas. Veamos realmente lo que ocurre y a qué se comprometen los cardenales con ese juramento antes de iniciar la elección.
Estas son las últimas imágenes que podremos ver de los purpurados antes de que se encierren bajo llave en la Capilla Sixtina. Los 115 cardenales entraron en la Capilla Paulina en orden inverso de precedencia desde los más recientes a los veteranos. Pero todos tienen una tarea importante, elegir al líder y referente de más de 1.000 millones de católicos. Encabezados por el cardenal americano James Harvey, que es el miembro más reciente dentro de la orden más baja, el colegio cardenalicio entró en la Capilla Sixtina, donde se situaron también siguiendo el orden de precedencia. Junto a ellos estaba el personal que les asiste en la capilla y que también está bajo juramento. Sin embargo, cuando comenzó la votación, todos tuvieron que abandonar la sala. Todos los cardenales realizaron conjuntamente un primer juramento de respeto a las reglas del cónclave, además se comprometieron a mantener bajo secreto todo lo que suceda en el cónclave. El siguiente paso fue el juramento personal. Cada cardenal se acercó al altar de la Capilla Sixtina de acuerdo con su orden y antigüedad. Con la mano sobre el Evangelio, cada uno formuló su juramento. Et ego Tarsicius cardinalis Bertone spondeo voveo acciuro, sic me Deus satiuret, et ex santa Dei Evangelia que manu mea tango. Casi una hora después de que los cardenales terminaran su juramento, el maestro de celebraciones litúrgicas, Monseñor Guido Marini, pronunció la famosa frase latina extra omnes, todos fuera. A puerta cerrada, el cardenal Prosper Grech, que por su edad ya no puede votar, dirigió a los purpurados la última meditación para recordarles su responsabilidad. Después salió de la capilla. El cardenal Re, el más veterano del cónclave, presidió la ceremonia. Debe preguntar a los cardenales si existe alguna objeción antes de comenzar. Si no las hay, proceden a la primera votación. En ese cónclave participaron 115 cardenales, en el que vamos a tener en los próximos días van a participar 133 cardenales. Como decía la nota, Padre Carlos, lo que pasa en el cónclave se queda en el cónclave, se queda allá en Casa Santa Marta, en lo que pasa no sale, y el que sale, y si sale algo, es comulgado, ¿no? A ver, hay como dos puntos. Lo primero, esto que vimos es del último cónclave, el año 2013, hace 12 años, y es exactamente lo que vamos a ver mañana. Es casi que un adelanto, una primicia de lo que vamos a ver mañana, porque la Iglesia en sus tradiciones inveteradas es muy rigurosa, es muy delicada, muy respetuosa. Entonces, digamos, toda esa formalidad poco ha cambiado en la elección de un cónclave, no solo en los últimos años, no en las últimas décadas y casi podríamos decir siglos, aunque no siempre fue la Capilla Sixtina el lugar donde hacían la elección de los papas, pero por lo menos sí de todos los del siglo XX. Cuando me hablan del secreto del cónclave, yo he aprendido en la vida que el único secreto verdadero que hay en la vida es el que empieza con uno y termina con uno, porque después de que tú le digas a una persona algo y le dices, pero no lo comentes con nadie, como que le estuvieras diciendo, coméntelo con todo el mundo. Publíquelo. Hemos visto que ha habido filtraciones a la prensa, a vaticanistas, a personas cercanas dentro de la Iglesia, de lo que ocurre ahí en el cónclave. Entonces, aunque en principio se busca la privacidad más que el secreto, el secreto también en el voto y la privacidad de la falta de que no hay injerencias externas, de todas maneras es difícil, y más en un mundo como el nuestro tan mediático. Pienso que todo para el cardenal Camarlengo, el oficial de cámara, que tiene que estar junto con el cardenal decano, muy pendientes. Uno, el primero de los funerales, el cardenal decano del Colegio Cardenalicio Pietro Parolin, que tuvo una subida de presión esta semana pasada. Tiene que haber mucha presión, que funcione bien las calderetas estas para la fumata blanca o negra, haya elección o no la haya de papa, que las cámaras de vigilancia estén efectivamente desconectadas y no hayan personas a través de medios tecnológicos avanzados espiando las votaciones, las deliberaciones, las presentaciones que haya lugar aquí dentro de la Capilla Sixtina. Es un verdadero desafío en un mundo tan tecnológico guardar cierto sigilo y cierta privacidad y secreto en la votación. Y es que efectivamente no tienen ni posibilidad de ver televisión, de hablar por celular, de computador, nada, absolutamente nada. Pero es que tiene una razón de ser, y es que un papa no es solamente un jefe de Estado,
como lo es el Estado Vaticano. Un papa es el jefe de una comunidad que está en 200 países del mundo entero, en todos los 5 continentes, en todas las culturas, pero amén de eso el papa, hay que decirlo, el papado es un legitimador de un presidente. Ellos van allá a tomarse la foto con el papa para legitimarse, digamos, moralmente. Aún los dictadores han tratado de instrumentalizar los papas para buscar legitimar sus dictaduras en distintos países del mundo. Entonces esto le pone mucha presión, y ellos lo que buscan, al no teléfono celular, no televisión, no nada, es evitar injerencias externas, presiones externas, que las han recibido todas. Hay que decirlo, en estos días, desde que murió el Papa Francisco y empezaron a llegar ya a Roma, estas últimas 2 semanas, uno les ve la prensa persiguiéndolos, uno ve que para un cardenal, todos son entrevistando y son caminando hacia las salas de congregaciones, de cardenales, y tratan de estar un poquito de escucharnos porque es mucha la presión. Sé que hay acreditados periodistas de más de 120 países de todo el mundo cubriendo este cónclave. ¿Padre, qué injerencias? ¿Quién podría estar interesado en meter las narices en el cónclave e incidir en la elección de un papa? Bueno, yo no voy a dar nombres, pero voy a decir esto. Los poderes del mundo quisieran que el mayor poder espiritual del mundo, como estructura organizada, bimilenaria, estuviera alinderada con los criterios y opiniones del mundo. Hoy hay una polarización, digamos, el presidente Trump es una línea de pensamiento políticamente tirada hacia la derecha. El wokismo de los demócratas americanos es otra línea de pensamiento alinderada a la izquierda, y con seguridad habrá en la iglesia más rica del mundo y por eso poderosa la iglesia americana, sin ser la más representativa el número de católicos, habrá algún interés en que el papa que quede esté más alinderado con una línea ideológica política de derecha o línea ideológica de izquierda. Igual puede pasar en Francia, igual puede pasar en Asia. Entonces no creas, habrá interés y movimientos y amistades y terceras personas y lobistas que busquen con estos cardenales: mire, la persona que necesita la iglesia es esta, para su país le conviene es esto. Entonces esperemos que eso no influya en la decisión definitiva, y creo que los cardenales han tratado con toda la libertad de guardar mesura en sus declaraciones, de ser muy parcos a la prensa y de vivir este momento como un tiempo de gracia y un tiempo más de la acción del Espíritu Santo que la mera acción humana. Bueno, veamos cómo han sido algunos de los cónclaves a lo largo de la historia. Todo ocurre aquí, en la Capilla Sixtina. Envueltos por la magnífica obra maestra de Miguel Ángel, los cardenales eligen al Papa. Pero no siempre ha sido así. Hace siglos el proceso de elección era muy diferente. De hecho, el grupo que elegía al Papa era totalmente diferente. Al principio la elección del Papa era muy parecida al modo de elegir a los obispos en los primeros siglos. Lo elegía la comunidad cristiana. La Asamblea de los Cristianos de Roma elegía a su propio obispo y por lo tanto al Papa. Con el tiempo la Iglesia comenzó a crecer y se empezaron a tomar medidas de precaución para evitar influencias externas en el proceso de elección. Un Papa decidió cambiar el proceso y marcó un nuevo rumbo en la Iglesia. El Papa León IX en el año 1049 estableció que solo los cardenales participaran en la elección del Papa. Aunque desde hace siglos el cónclave se desarrolla en la Capilla Sixtina, nunca había sido el lugar oficial hasta que Juan Pablo II incorporó esta norma en la Constitución Apostólica. Es una elección en la que se entremezclan la religiosidad, las tradiciones, el misterio, el suspense y en ocasiones las sorpresas. Por lo general, el Papa elegido es muy diferente de lo que la gente espera o imagina. Se puede decir que entre 12 o 15 veces, la persona que se pensaba que podía ser elegida realmente lo fue. Pero no es un número elevado, teniendo en cuenta que ha habido cerca de 300 elecciones papales. Todo comienza cuando se cierran estas puertas. Por eso se llama cónclave, una expresión que en latín significa bajo llave. A cada cardenal se le asigna un sitio y da comienzo el proceso de elección que marcará el inicio de una nueva etapa en la historia de la Iglesia.
¿por qué si la Iglesia reconoce la sabiduría que trae el paso de los años, no permite que hayan cardenales de más de 80 años? Yo creo que es que entendemos que con el paso de los años, las capacidades mentales, la lucidez se van perdiendo. No es igual para todo el mundo. Hay gente de 90 años supremamente lúcida y hay gente de 70 años muy deteriorada. De manera que, pero la Iglesia tiene que colocar un estándar y lo coloca a los 75 años para la renuncia de los obispos a la diócesis, lo coloca a los 80 años para la cardenales electores, seguirán siendo cardenales hasta la muerte, pero cardenales electores para elegir papa lo hacen hasta esta edad. Cuando uno va pasando los años puede ser más permeable a cierto tipo de manipulaciones, y aquí lo que vemos en toda esta serie de normas que no se hicieron el año pasado, sino que a partir de los siglos, no están hablando de un papa en el siglo XI, a partir de los siglos se ha ido depurando, es la pura sabiduría en el paso del tiempo que busca que el cónclave sea la elección lo más transparente posible, bajo la acción del Espíritu Santo y lo menos contaminada por acciones humanas, porque sabemos de todas maneras que tras la elección de un papa es la elección de un poderoso del mundo. Así algunos digan no lo miramos así, hay la acción de un poderoso del mundo, y donde hay poderes siempre habrán intereses, presiones, filtraciones, acciones que a veces son no santas. Entonces lo que busca la Iglesia con esto es depurar y hasta donde sea capaz mirar cómo manejar estas elecciones de un papa, de un pontífice, de la manera más transparente y más divina posible, más bajo la acción del Espíritu Santo. Muchos nos preguntamos qué tendrán en cuenta los cardenales para elegir a uno de entre ellos como sucesor de San Pedro. Hemos venido celebrando congregaciones todos estos días, 10, 11 congregaciones que se han hecho. Perdón, padre, ¿qué son congregaciones para la gente? Las congregaciones son reuniones generales de los cardenales que han acompañado no solamente el tema del novendiario, el novenario del Papa, los novendiales, sino que se reúnen para mirar qué está viendo la Iglesia en su evangelización, en sus finanzas, en su proyección misionera, en los desafíos frente a una sociedad secularizada. ¿Qué tipo de papa necesita la Iglesia y el mundo? Creo que los cardenales tendrán consenso, por ejemplo, en algo. Francisco fue un total acierto en su cercanía, en su caridad, en su denuncia, digamos, del capital como centro de la vida y no el pobre, no el ser humano. Entonces yo creo que esa parte de humanidad ha acercado mucho la sociedad a la Iglesia, y esta línea yo creo que sería un error perderla. Me imagino que los cardenales dirán, Francisco fue un gran pontífice, pero tal vez hay que pulir más esa línea doctrinal que quedó un poquito ambigua y que generó especulaciones de la prensa sobre temas siempre polémicos. Entonces me imagino que buscan un papa con más seguridad doctrinal. Y también digamos algo, Francisco, por ser un hombre tan definido en sus posiciones, oía gente que conoce cuando fue provincial de los jesuitas en Argentina, él generaba amores y desamores siendo provincial de los jesuitas. Luego, siendo arzobispo de Buenos Aires, en la Iglesia argentina generó amores y desamores. Y ahora como papa, por ser tan definido, eso es muy propio de los líderes que generen amores y desamores, admiradores y detractores. Entonces esto queda cierta fragmentación. No lo digo en sentido negativo, porque Jesús en el Evangelio generó amores y desamores, amores del pueblo sencillo, desamores del fariseísmo, de los saduceos, del Sanedrín judío, de la institución religiosa judía de su época, generó contradicción. Entonces creo que van a buscar un papa que busque un poquito la unidad, la comunión, no uniformidad de pensamiento, no se trata de eso, es la comunión, la unidad de la Iglesia, porque sí queda una Iglesia un poquito, lo hemos visto en estos previos al cónclave, cardenales, hay tres líneas de cardenales claramente pro Francisco,
cardenales claramente antifrancisco y cardenales que no se meten en ese juego y simplemente decimos somos fieles al Evangelio y no seguimos ni Francisco ni antifrancisco. Están como esos tres grupos de cardenales y creo que el Papa tiene que buscar mucho la unidad de la Iglesia. Padre Carlos, para este cónclave vienen cardenales de muchísimas partes del mundo, de sitios muy exóticos y muy lejanos. Tienen muy poco tiempo para conocerse, es decir, hay algunos que vienen con casi que cero probabilidades de ser elegidos, pues como porque no lo conocen, no saben qué línea dentro de la Iglesia tomarían y demás. ¿Cómo solucionar esto? Ahí sí uno tiene que decir el Espíritu Santo, ¿no? A ver, miremos algo y miremos el Papa que acaba de fallecer. Él cuando se presenta dice vengo del fin del mundo. Vengo del fin del mundo. Argentina, de hecho, a algunos le cuadran las profecías, se dice el Papa el fin del mundo, pero el fin del mundo era su origen geográfico y no porque se acabara la historia y el mundo. A ver, la lengua dominante en la Iglesia no es propiamente el español y conocían de Bergoglio desde el 2005. Miren lo que decían de él, conocían su santidad, digamos un hombre de evangelio, conocían que era un hombre de evangelio, conocían su compromiso con los pobres, conocían su humildad y su sentido misionero. La prensa tiene una aproximación apenas ahora, última hora, y es lo que nos filtran a nosotros, por los cardenales, probablemente desde que son elegidos, ellos saben que en algún momento van a vivir este momento histórico de elección de un papa, habrán mirado, habrán compartido, habrán conversado con algunos. Hay diferencias de lenguas, no me imagino por ejemplo el cardenal de Mongolia. Ajá. O el cardenal de Ucrania, la lengua ucraniana, que no son propiamente las lenguas más conocidas dentro de la Iglesia, pero todos hablan en general el inglés, el italiano, creo que casi todos hablan inglés e italiano. Entonces ellos van conociendo de la vida de otros, de lo que comentan los llamados kingmaker, que son los hacedores de reyes, hacedores de papas, fabricantes. Entonces estos grandes cardenales históricos, por su experiencia, por su edad, por su prestigio, por su trayectoria en puestos muy importantes en la Iglesia Universal en el Vaticano, estos kingmakers van a influir para que otros más modestos digan, bueno, me gusta esta línea y me parece que por ahí es. Esto nosotros no lo sabemos plenamente, vuelvo y repito, no es la prensa la que vota, no es el que sale en YouTube, el que vota es el cardenal y el Espíritu Santo acompañándolos. El Espíritu Santo, así es. Seguramente el Papa antes de morir, pues o meses antes de morir, empezó a sentir que su pontificado iba a ser ya reducido, pues que lo que le faltaba de pontificado era poco. Por eso eligió a una serie de cardenales que tenían capacidad de votar, es decir, que tenían menos de 80 años. Por eso veamos a quiénes eligió y cómo fue esta elección. Perfiles más pastorales y menos ligados a la curia romana. Es el modelo de cardenal que Francisco parece querer en un posible cónclave. El Papa ha nombrado ya el 80% de los 140 electores, con un promedio récord de 11 al año. Con su 10º consistorio, el Papa consolida su apuesta por la universalización de la Iglesia. Aumenta el número de países representados a 94, pero se reduce la edad media a 69 años. De los 20 nuevos cardenales, solo 2 están ligados al Vaticano. El Papa premia el trabajo de Fabio Baggio, subsecretario del departamento que trabaja con migrantes y refugiados, y del indio Kovacat, encargado de los viajes papales. En Roma, pero no en el Vaticano, Francisco crea cardenal al que ahora es el nuevo vicario general de su diócesis y al coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa quiere ser enterrado. El pontífice además sigue con la mirada puesta en Ucrania y Oriente Medio. En un gesto casi de diplomacia, incluye en la lista a un ucraniano que reside en Australia y que será el purpurado más joven del colegio cardenalicio, con 44 años. También a un misionero belga con casi 10 años de experiencia en el Líbano y que ahora está en Irán, donde solo el 1% son católicos. Uno de los perfiles más completos es el del canadiense Francis Leo, arzobispo de Toronto, 53 años, habla 4 idiomas y conoce bien Asia y Oceanía, donde ha sido diplomático en Australia y en Hong Kong.
Otra de las grandes apuestas de Francisco ha sido el sínodo, al que el Papa le ha querido dar importancia en este consistorio. Por ejemplo, ha creado cardenal a Radcliffe, conocido por sus meditaciones, pero también un prelado africano de Costa de Marfil o al arzobispo de Tokio, quien además está al frente de Caritas Internationalis. Un ejemplo más de llegada a las periferias, donde Francisco deja fuera grandes capitales europeas como París, Bruselas o Lisboa, pero incluye a Serbia. También el Papa refuerza el peso de Latinoamérica, que tendrá 5 cardenales más. Si hubiese ahora un cónclave habría superávit de cardenales, ya que Pablo VI fijó el máximo en 120, si bien es cierto que en 2025 serán 13 los que superen los 80 años, por los que a finales del año que viene los electores deberían ser 127. Es increíble, en los últimos días creyentes y no creyentes han hecho del cónclave prácticamente un show padre, hasta el punto de que hay casas de apuestas donde muchas personas obviamente están invirtiendo dinero a ver si ganan con ese cardenal que eligieron, supuestamente para que sea elegido, ¿no? Es el mundo que nos tocó vivir hoy, todo en el fútbol son apuestas, en la realeza, en la elección de presidentes, y la gente, hoy no podemos esperar ser una institución intocable, y la gente dice va a ser y hay como el vértigo de dinero invertido y la emoción y la adrenalina. Es el mundo de hoy, y así lo aceptamos con paz. No, qué bueno que haya esto y qué bueno que haya un interés por la Iglesia, porque preocupaba tanto indiferentismo. Quedan desafíos. Algunos dicen que Francisco fue más papa para el papado que para la Iglesia. Entonces hay que equilibrar esas cargas, porque no podemos simplemente venerar a una persona que en algún momento puede morir, y de hecho muere, y la Iglesia decir vuelvo a desapegarme, vuelve la desafección, el indiferentismo frente a la Iglesia. No, somos el cuerpo vivo de Cristo, del cual Él es la cabeza y el Papa es su representante, pero creo que hay que posicionar culturalmente, socialmente la Iglesia, y no solamente el papado, porque es una tarea muy importante, y el mundo una iglesia con un papa como cabeza muy grande y el cuerpo eclesial pequeño. Creo que hay que buscar esa proporcionalidad entre lo que es la figura del papado y la figura eclesial, y que es todo el conjunto de bautizados y el resto de la jerarquía católica. ¿Usted qué opina de los llamados papables? Pues la prensa los coloca, porque tienen que poner alguno, pero primero pienso que son discutibles los criterios, digamos, de la prensa secular, de los apostadores, pero que en este cónclave inédito, repetimos por el número de países, hay hablan de más de 90, pero es que hay muchos cardenales que son ya no electores, pero hablando de los países donde son electores, hablaron de 71 países. Entonces hay que distinguir cuando se habla del Gran Colegio Cardenalicio, donde hay muchos mayores de 80 años que no eligen, pueden participar en las congregaciones o reuniones de cardenales, pero no eligen, y los que son real y efectivamente electores a partir de mañana 7 de mayo. ¿Qué pienso? No, que están en todo su derecho de que la prensa los coloque, pero que este cónclave nada está dicho. Puede salir uno de ellos o puede salir un outsider, un tapado, uno no esperado, de manera que da para todo. Esperemos a ver los cardenales, Dios que nos hable a través de estos cardenales. Padre, yo creo que nosotros los creyentes debemos tener muy claro que sí, es el Espíritu Santo el que va a iluminar a todos estos electores, estos cardenales electores. Los 133 cardenales que participen ahí son papables. Todos podrían tener esa opción, ¿o no? Y de hecho, no solamente por elegir un papa, un cardenal. La historia ha mostrado que eligen entre ellos mismos, pero podría eventualmente ser una persona de fuera del colegio cardenalicio, cosa que le veo muy improbable, pero sí, desde el punto de vista teórico, cualquiera de ellos. Sin embargo, hay algunos que han manifestado, yo no me siento con las capacidades, no me siento con el perfil, no me siento con la salud. Entonces eso, más por los que se autolimitan, eso va cerrando un poquito. También pienso, con un criterio tal vez un poquito humano, un cardenal muy joven,
Yo creo que cardenales cuarentañeros, el caso del ucraniano, o cincuentañeros. Ahí miraba el de Toronto, Francis Leo, 53 años, y hay un grupo de como de 10 cardenales cincuentañeros. Yo pienso que la Iglesia en su prudencia no quiere pontificados demasiado largos. Juan Pablo II fue elegido con 58 años y duró 26 años y medio, casi 27 pontificado. Y la última parte estaba muy enfermo y tal vez eran sus adláteres los que dirigían la Iglesia, porque ya era un hombre vencido en su salud. Yo creo que la Iglesia en su sabiduría, en su prudencia, no buscará cardenales muy jóvenes. De hecho, después de Juan Pablo II, que tenía 58, eligió uno 20 años mayor que él, Benedicto, y otro 18 años mayor que él, que fue Francisco a los 76 años, y duraron unos 8 años, el otro 12 años, y si hubiera sido Benedicto hubiera durado mucho más, porque vivió después de renunciar casi 10 años después de su renuncia. De manera que no creo, por un criterio muy humano, que sea un cardenal muy joven. No creo que sea un cardenal de un rito distinto del rito católico latino, donde está la gran mayoría de ellos. No creo que sea un cardenal de un país muy pequeño, donde no hay una tradición católica, porque hay cardenales para países donde hay 5.000 católicos. Tiene más feligreses una parroquia en Medellín que ese cardenal, pero el Papa quiso mostrar esa universalidad. Esto va depurando el número de efectivos elegibles para el papado. Padre Carlos, cuando ganó el Papa Juan Pablo II, mucha gente no esperaba que él fuera el elegido en ese cónclave. Se vio claramente que el Espíritu Santo fue el que puso el dedo, ¿no? Nadie lo vio porque llevábamos muchos siglos eligiendo italianos, con alguna excepción. El segundo era un papa muy joven, 58 años, y tercero, se ve que hubo discusiones porque lo que fue Benedicto y Francisco fueron elegidos a los 26, 27 horas, segundo día, 26, 27 horas de haber iniciado el cónclave. Con Juan Pablo II demoraron 4 días. Eso indica que hubo muchas más deliberaciones, más rondas de votación, porque estaban rompiendo paradigmas. Era una iglesia más eurocéntrica y más italocéntrica, si se quiere, más de italianos, y el Papa quedó disminuida. Él lo decía, en el último conclave eran 28 cardenales italianos, ahora son 17 y han bajado. La iglesia americana, curiosamente, tiene un número muy representativo. En Estados Unidos, 10 cardenales. No tiene tantos números católicos, pero tiene un peso que en lo económico también puede influir un poco en las ayudas a la Iglesia Universal y la importancia de ser una potencia política y cultural. Por eso la Iglesia Católica le da mucha importancia a la Iglesia norteamericana. Bueno, hablemos sobre las prioridades que debe tener o debería tener el próximo pontífice. Veamos lo que dice un importante escritor. El Papa Francisco está en buena forma y Benedicto ha viajado a Alemania, pero George Weigel propone en su nuevo libro El próximo Papa iniciar a pensar en las prioridades de la Iglesia que encontrará su sucesor. El biógrafo de Juan Pablo II señala 3 grandes ámbitos: el escándalo de los abusos, la reforma financiera y la evangelización. La gran prioridad será invitar a vivir la aventura de la fe cristiana a quienes han perdido la confianza en el Evangelio, y cómo animar a quienes ya confían plenamente en el Evangelio y creen que Jesucristo es todo y es la respuesta a las grandes preguntas, a invitar a otros a conocer al Señor. George Weigel dice que esta prioridad refleja la misión de la Iglesia, que debería eliminar la mediocridad y la tibieza religiosa. Otra gran cuestión es la crisis de los abusos. Reconoce que se ha hecho mucho para crear ambientes seguros, pero que aún queda mucho para terminar. El próximo Papa debe insistir en que toda la Iglesia en todo el mundo aprenda esas lecciones y las ponga en práctica. Muchas de esas lecciones se aprenderán aquí en Estados Unidos. También menciona la situación financiera de la Santa Sede. Dice que hacen falta reformas radicales para evitar una posible bancarrota. La culpa la tienen la corrupción y la incompetencia. También una cultura del nepotismo en el Vaticano, en el sentido amplio del término. La situación ha empeorado con la crisis financiera mundial causada por la pandemia.
George Weigel explica que la identidad del próximo papa dependerá de las prioridades que consideren los cardenales. Cuando llegue el próximo cónclave, descubriremos si esas prioridades coinciden o no con las que él propone. Estoy totalmente de acuerdo con este escritor. Lo más importante es un papa que vuelva a poner a Dios en el primer lugar, como decíamos en programas anteriores. Yo decía que no está en este momento, porque yo veo, padre, que hay muchas campañas en pro de los pobres, hay muchas campañas en pro del medio ambiente, de muchas cosas, pero no hay una campaña para que nos enamoremos completamente de Dios, de manera que nos duela ofenderlo o separarnos de Él. ¿Usted qué dice? Este autore, escritor de Testigos de la Esperanza, la biografía de Juan Pablo II y también cercano en su momento a Benedicto XVI, es una persona muy autorizada y yo creo que toca un punto medular que es muy importante. La tarea de la Iglesia no es darle gusto al mundo, no es identificarse con las ideologías dominantes o el pensamiento políticamente correcto e impuesto por agendas globalistas. No, es presentar el Evangelio, es presentar a Cristo y es mostrar esa propuesta de un nuevo proyecto de vida, de una nueva vida para la humanidad, de una sociedad secularizada que ha entendido la vida desde que yo tenga dinero, desde que yo tenga comodidades, desde que yo tenga bienestar y desde que yo tenga para satisfacerlo lo básico de la materialidad. No necesito más dinero y placer o dinero y bienestar y esto me llena la vida. Esto es una mirada secularista como vacía y vaciada de trascendencia. Creo que aquí hay un punto muy importante y es que la caridad, que la gente leyó mucho en Francisco, hay que distinguir. Una cosa es la caridad filantrópica y otra es la caridad cristiana. La caridad filantrópica, yo doy de lo que me sobra y doy para mostrar un balance social de mi empresa y lavar mi imagen y que la gente me compre en mi empresa. Eso lo hacen muchas empresas, tienen fundaciones para ello. La caridad cristiana tiene un plus, es darnos nosotros mismos, no es dar cosas, es darnos nosotros mismos, es dar en un límite de amor que no tiene límite, como la famosa expresión, el límite del amor cristiano. Sí, el amor sin límite. La medida del amor cristiano es el amor sin medida. Entonces, alguien podría decir, padre, el referente es el pobre y lo que nos mostró el Papa Francisco. Y le dije, no, pero es que para eso no tienes que ser cura, ni tienes que ser monja, ni tienes que ser creyente. Métete a una ONG, crea cualquier fundación. Dedíquese usted a los presos, usted dedíquese a los migrantes, usted dedíquese a los barrios pobres y ya con eso cumplió. Ojo a eso, ojo a eso. El Evangelio tiene una dimensión de caridad, pero no es solamente la caridad, y es algo que algunos creo que con razón pueden haber cuestionado el pontificado de Francisco, que hubo un reduccionismo de la mirada total del Evangelio y universal del Evangelio a simplemente la caridad por la caridad. Es el rostro, digamos, más claro que interpreta el hombre secular, pero la caridad del mundo es distinta a la caridad de un creyente que da hasta el heroísmo, da hasta dar la vida, pero el misterio de Cristo está en la celebración, en la liturgia. El misterio de Cristo está en la oración, la espiritualidad, la mística. El misterio de Cristo está en el mensaje, en la doctrina. El misterio de Cristo está en la acción social. Entonces el misterio de Cristo está en la santificación. El mundo es propio de nosotros los sacerdotes, gobernar, enseñar y santificar. Entonces esto no lo podemos reducir. Simplemente usted es iglesia, usted es creíble solamente si está en un barrio pobre, porque entonces la tarea de la oración, de la celebración, el misterio de Cristo, la vida nueva de Cristo se vacía simplemente en un compromiso económico, político y social. Eso aconteció mucho con la primera ola de la teología de la liberación en los años 70 sobre todo, y muchos sacerdotes se salieron del sacerdocio porque pensaban que ser sacerdote era tener un compromiso político. Perdieron gusto, interés y valoración por la Eucaristía, por los sacramentos, por su tarea de santificar, y simplemente se dedicaron a ser filántropos o servidores sociales. Esto hay que saberlo manejar con mucha prudencia. Es una línea muy fuerte, digamos, en la comunidad de los jesuitas. Es valiosa, muy valiosa,
pero hay que saberla manejar con mucha filigrana porque podría caer en un reduccionismo del Evangelio. El Papa Francisco tuvo una línea ciertamente liberal en muchos aspectos, Padre Carlos. ¿Qué pasaría si llega ahora un sucesor que sea muy conservador o incluso ultraconservador, hasta el punto, por ejemplo, de poner que la misa se vuelva a celebrar en latín, que podría darse? Yo respeto ciertas tradiciones porque la iglesia para mí es un gran jardín donde caben muchas flores de distintos colores y no podemos encauzar la iglesia que sirve solamente esta. Hay personas que tienen una sensibilidad de lo litúrgico, es completamente respetable y así entienden el misterio. El misterio de Cristo lo puedes celebrar en la liturgia, lo puedes vivir en su mensaje, en la predicación, en la palabra, lo puedes vivir en la acción social, lo puedes vivir en la moral evangélica, en la nueva vida que Él nos comunica. Si llegara un papa en estas condiciones, yo pienso que no haría bien, no haría bien. Creo que si me preguntan a mí, padre, ¿a quién ve el papa? Digo, no me atrevo a decirlo porque esto está como para alquilar balcón, este cónclave que empieza mañana. Puede salir uno de los papables que ha sacado la prensa, puede salir uno, un outsider, alguien que nadie pensara. Pienso que el Papa creería, tratando de ponerme en la piel y en el pensamiento de los cardenales, en lo que uno alcanza a leer, escuchar, los comentarios, pienso que salga un Papa que tenga continuidad con Francisco, que no sea disruptivo frente a esta línea humana, cálida, cercana de Francisco, muy de estar con la gente, que esto lo interpretó muy bien el mundo. Creo que eso puede salir, pero de pronto más prudente, más asertivo, más quirúrgico en su línea doctrinal, porque Francisco, por ejemplo, la fiducia súplica, este tema de la Pachamama en los jardines vaticanos, la gente dijo esto como que le entró en reversa, o decir toda la religión lleva nada, entonces nosotros para que lleguemos a Cristo y todas son iguales. Esto puede caer en algo de lo que Benedicto dice en su momento, el relativismo. El católico es, digamos, celoso en un sano sentido de su doctrina, entonces pienso que puede salir un Francisco por una línea, para mí, pienso que los cardenales pueden empezar esto, un Francisco con una línea doctrinal, más limpia, más quirúrgica, más delimitada, y un Papa que definitivamente busque conciliar facciones eclesiales y teológicas que hoy están enfrentadas. Padre, le voy a hacer una pregunta, pero por favor no sea muy diplomático, no se me vaya por las ramas, así concreto. Si usted tuviese la oportunidad de ser Papa, imagínese, tremenda oportunidad, ¿qué cambiaría usted? ¿Qué sería de pronto lo primero que usted cambiaría o agregaría? No sé, ¿cuál sería su aporte a la iglesia? Bueno, pues tú me preguntas crudamente y yo te respondo crudamente. No, nunca me he sentido con el llamado a ser Papa. No envidio ese puesto. Es un puesto, un llamado único. Especialísimo, es que ni el de un presidente, nada, es un llamado especialísimo. Por ahí no sé si será un buló, será real, que el presidente Trump de los Estados Unidos posteó, disfrazado de Papa. Disfrazado de Papa y como dando cátedra, que algunos lo miraron de muy mal gusto y dijo, yo sería un buen Papa, no sé si fue un buló, si fue cierto o no, pero miraba, eso fue este fin de semana pasado. Y no, uno zapatero a tus zapatos, no me sentiría con la capacidad, como dice el Salmo, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, de manera que no, esto es para hombres especialísimos, además de que allá en ese mundo alto hay poder también temporal. Y diría, me aburre un poco el tema del poder porque que altera las intrigas humanas, se las ve uno en las diócesis, se las ve uno en las curias, en el mundo entero. Qué pereza esas intrigas humanas. Padre, le hacía esta pregunta porque mucha gente va a decir, qué pregunta tan ridícula le acaba de hacer Miriam al Padre Carlos. Le hacía esta pregunta porque los creativos sacaron un videojuego para que todos nosotros tengamos como la experiencia de saber qué pasaría en caso de que fuésemos Papa. ¿Se te ha pasado por la cabeza gobernar la Iglesia? Ahora ser elegido Papa está a un clic de distancia.
El videojuego Pope Simulator te permite vivirlo como una aventura, desde el cónclave hasta salir al balcón de las bendiciones e incluso diseñar tu propio escudo. Pero también tendrás que afrontar cuestiones de gobierno, tomar decisiones difíciles y hacer viajes por todo el mundo. Tiene elementos curiosos, por ejemplo, el personaje del videojuego recarga fuerza cada día con la oración. Este juego, disponible para PC, te lleva a vivir el día a día de un papa e incluso recorrer la plaza de San Pedro mientras saludas a los peregrinos o bendices a los niños. Con Pope Simulator estarás en las primeras páginas de la prensa mundial, pero también experimentarás lo que puede significar ser el sucesor de Pedro a través de tu pantalla. Bueno, es un juego interesante para quienes menosprecian la tarea de un pontífice que un cardenal que participó en un cónclave calificó como una mini muerte. Yo pienso que sí, es que vivir es amar y amar es dar vida es morir. Entonces vivir es morir y un pontífice cuando llega ya es a entregarse hasta el final. A Juan Pablo II recuerdo que cuando estaba avanzado en su Parkinson le decían renuncia, algunos sobre todo del lado de la Conferencia Episcopal Alemana. Él simplemente respondió, si Cristo se hubiera bajado de la cruz, hasta yo tendría derecho a renunciar. Pero Cristo no se bajó de la cruz, de manera que no lo miraba propiamente como un puesto de honor, sino como estar clavado en la cruz, porque un papa es, todos los reflectores del mundo están allá y muchas veces hay críticas muy ácidas. Me llama la atención de este videojuego, este simulador de ser papa, lo que es el mundo de la tecnología. Y aprovechemos para hacer un comentario, Miriam, porque ahora gente me lo ha preguntado. Me dicen, padre, hemos visto en YouTube videos donde aparece la foto suya, que usted el Papa le escribió, que usted peleó con una azafata peleó con usted. Todo eso es mentira, todo eso es inteligencia artificial. Cogen la foto de uno, la modifican con inteligencia artificial, una voz de inteligencia artificial y un libreto en inteligencia artificial. El vivo que está detrás de eso empieza a promoverlo a partir de metadatos, la metadata, entonces va saliendo en la gente, en los católicos. Entonces dije, es el padre que vemos ahí en el Evangelio. Es una persona con inteligencia artificial y simplemente está monetizando, haciendo dinero a costa de la imagen de otros. Lo han hecho con el padre Arturo Cornejo en México, el padre Santiago Martín en España, el padre Luis Toro de Venezuela, conmigo aquí en Colombia. Es el mundo de las tecnologías, de la inteligencia artificial y hoy estamos expuestos a todo eso. Esto del juego es una trivialización del pontificado, porque es un puesto único y designio de Dios, pero es el mundo que nos ha tocado vivir y con esto hay que aceptarlo con cierta paz. Exactamente, el Papa Francisco muchísimas veces expresó públicamente esto de ser Papa es una tarea muy, pero muy difícil. Él te acuerdas que en Roma lo colgaron en un cómic como el superpapa, entonces como un Superman volador con la capa, la esclavina como volando el superpapa. Es la manera como el mundo mira eso, pero hay que mirarlo de una forma positiva. Padre, un cardenal que acaba de ser elegido como papa puede decir no acepto esta decisión. Total, es potestativo. De hecho, le preguntará al cardenal decano, le dirá, ¿usted acepta esta elección? ¿Y qué nombre se pone? Es totalmente potestativo de él aceptar o decir no. Se cuenta de Albino Luciani, Juan Pablo I, que duró 33 días, el pontificado más corto en la historia, y luego vino el segundo pontificado más largo, el de Juan Pablo II, después de Pío IX, que duró como 31 años, y Juan Pablo II casi 27 años, 26 años y medio. Se cuenta de Albino Luciani que les dijo allá que Dios los perdone por lo que me han hecho. O sea, por el nombramiento que me han dado, le dijo a sus hermanos cardenales que Dios los perdone por lo que me han hecho. Padre Carlos, ¿por qué la elección del Papa la comunican a través de la fumata? Lo que pasa es que esta es una tradición milenaria. Entonces, no estamos hablando, hace 1000 años no había el tiempo de las tecnologías, de nada. No había pasado la revolución de la inteligencia artificial, no estamos en la revolución informática, no estamos en la revolución industrial, en la revolución de los motores, en la revolución tecnológica de las comunicaciones. Era una sociedad preindustrial, muy artesanal, y la Iglesia que ha venerado sus tradiciones, y está bien, vuelvo a decir, hay la gran tradición eclesial, la que nos viene de los apóstoles y los padres de la Iglesia, el magisterio, y las tradiciones eclesiásticas.
Esto es una decisión eclesiástica que puede ser modificada en algún momento. La iglesia la ha querido conservar y la gente lo mira con simpatía, lo mira con intriga, como algo enigmático, pero lo vimos el fin de semana pasado colocando en la Capilla Sixtina, que era un poco la capilla del Palacio Apostólico del Papa, donde están los frescos de Miguel Ángel, el Juicio Universal, la creación y muchos frescos de este importante artista del Renacimiento. Colocaban en el techo la chimenea por donde va a salir el humo o la fumata blanca, colocando unas resinas especiales para que salga blanca con repique de campanas o negra, unas resinas especiales si no se han logrado las 2/3 partes del cónclave. Es un tema más, no quiero faltar al respeto, anecdótico el tener el tema de la fumata, y más en este tiempo, pero la gente en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial esto le llama la atención, y la iglesia, repito, ha venerado su tradición de siglos. Padre, y también dicen que nadie puede alterar esto del humo, es decir, si usted pasa un mensaje, algo podría ocurrir, pero con el humo no pasa nada, ya salió blanco, ya. Pero es que ellos toman la papeleta, yo, cardenal tal, elijo a tal persona, le colocan una aguja, la enhebran y van quemando los votos a medida que los van contabilizando, y luego los llevan hay un horno para quemarla y otro para la fumata, y que te repetimos, es negro cuando no hay las 2/3 partes, o con unas resinas especiales es blanco, y para que no haya duda, porque pasó en el último pontificado, ¿es negro o es blanco? ¿Hay papa o no hay papa? Entonces ellos dicen, van a reforzarlo para que no hayan signos equívocos, sino una señal inequívoca, además de la fumata blanca, el repique de la campana mayor, anunciando una gran alegría al mundo. Tenemos un nuevo papa. Padre, cuando estamos hablando de 3/3 partes, 2/3 partes, estamos en 78, entonces, 89, sobre esto más o menos 89. 89, sí. Perfecto. Por ahí así. Bueno, hablábamos hace un momento de que los papables, para nosotros los que creemos en la influencia del Espíritu Santo o en que el Espíritu Santo va a iluminar este cónclave, los 133 cardenales que van a participar allí son papales. Por eso, bien podría ser que nuestro cardenal colombiano tuviese, digamos, esa opción de dirigir la nave de San Pedro. Conozcamos al cardenal Luis José Rueda. Luis José Rueda, por favor, vean ustedes. El recién creado cardenal Luis José Rueda no pierde la esperanza de alcanzar la paz en Colombia. El arzobispo de Bogotá considera que la Iglesia tiene mucho que aportar al proceso de reconciliación que desde hace años los distintos gobiernos del país han tratado de impulsar. El purpurado colombiano lamenta que este conflicto haya convertido en víctimas a campesinos indígenas y afros y que haya hecho sufrir tanto al país, generando los desplazamientos, secuestros y homicidios. Todavía queda mucho por hacer, y esto tiene un agravante, o tiene 2 o 3 agravantes, pero el principal de ellos es el narcotráfico, que ha convertido a Colombia como en un nido de muerte, de una economía que destruye, de una economía que lleva a que se enfrenten en las regiones los grupos por tener el poder del narcotráfico, y ponen en medio a la población civil. Ante este panorama, el nuevo cardenal asegura que la Iglesia juega un papel fundamental en la reconciliación, porque puede ayudar en el camino que lleva a reconocer los propios pecados y hacer las paces con la propia historia. Lo ha hecho siempre la Iglesia, porque la Iglesia es una convencida de que los conflictos, el conflicto social que está a la base del conflicto armado, tiene una solución a través del diálogo y no a través de las armas. Y eso ha llevado a que la Iglesia se comprometa en todos los procesos de paz. El purpurado pide romper las polarizaciones enfermizas que impiden ver al otro como un hermano. Explica que esto es fundamental para el proceso de reconciliación en Colombia. Padre, pues si lo llegasen a elegir sería una doble emoción para todos nosotros, obviamente, ¿no? Pero él mismo ha dicho, él dice, yo no me siento llamado, no me siento capacitado para esto, ya lo he expresado, es un hombre sencillo, nacido en San Gil Santander, arzobispo en su momento en Popayán, de ahí pasa a la Arquidiócesis de Bogotá, es nombrado cardenal. Está con otros 2 cardenales eméritos, Monseñor Rubén Salazar, ya por edad no es elector, y Monseñor Jorge Jiménez, también por edad ya no pueden participar. Allá los hemos visto en televisión en las congregaciones, pero el cardenal colombiano le ha dicho, yo no me siento con esto, y muchos lo dirán, y el que quede dirá, Dios mío, qué peso el que me pones sobre los hombros. Oremos simplemente,
oremos por la paz en Colombia, que es un caballito de batalla de la iglesia y se necesita en una sociedad que está muy polarizada, y pidamos por los dirigentes de nuestro país, los gobernantes, para que sean factores de catalizadores de reconciliación y no de polarización. Padre, un escenario extremo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si se elige un papa que es contrario, digamos, a muchas cosas dentro de la iglesia, que tiene una moral de pronto, no sé, como medio ambigua? No sé, que algo podría pasar. Yo sigo pensando que Dios asiste a su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, y el poder del mal no prevalecerá sobre ella. Yo sigo creyendo en esa promesa del Evangelio. Hubo papas, por hablar, los Borgia, que es un nombre históricamente conocido, que no quisiéramos revivir, pero los papas que hemos tenido los últimos 2 siglos son papas santos, santísimos, son gigantes de la fe, de manera que la iglesia aprendió de esas tristes experiencias de épocas de intrigas humanas del pleno medioevo, y que no nos quedemos en eso, porque veo las películas, siempre que los Borgia, y yo, pero ¿por qué muestran el Papa Santo? No es película y no es titular de prensa, no atrae, pero el que se equivocó, ese sí lo promociona, no sé qué. Ahí he visto un escándalo con el obispo peruano, cardenal retirado. Que se tomó todas las botellitas de licor. No, lo señalan de algún escándalo incómodo. Monseñor Juan Luis Cipriani, he visto que la prensa, yo digo, pero por Dios, hay tanta santidad en tantos cardenales, ¿por qué cogen un obispo retirado y que los que nos declaramos víctimas y no sé qué, y es el mismo disco y reciclan, y cada vez que pueden reciclar? Entonces yo digo, ese no es el rostro verdadero de la iglesia. Uno pediría idoneidad e imparcialidad informativa. Bueno, mañana les tenemos, si Dios lo permite, el tercer especial sobre esto del cónclave. Les vamos a presentar a ustedes una serie de como dicen, papables, aunque nosotros no comunicamos mucho con ese término, más bien como favoritos de la gente para ser elegidos como pontífice. Vamos a ver entonces qué pasa, los esperamos mañana. Por lo pronto, Padre, muchísimas gracias. Con todo cariño, Miriam, estamos a horas de empezar el cónclave, a horas, de manera que oremos y el Señor nos dará el Papa que necesita la Iglesia y que necesita la humanidad. Que tengan un resto de día muy feliz. Gracias a Ron Reports, gracias a Adrián Maduro, nuestro productor acá en el estudio de Amén Comunicaciones, y a todos ustedes que nos han acompañado. Que estén muy bien. El Señor los bendiga.